Muy buenas noches a todos. Como cada sábado, iniciamos en este día el programa de la próxima dimensión. Este sábado, dedicada a la cuestión de cómo ve el espiritismo la cuestión del bautismo, la visión espírita del bautismo. Antes de entrar en la materia propiamente dicha, vamos a hacer como siempre esa oración de inicio, esa oración con la que se inician todas, absolutamente todas, los actos espíritas. Otras veces tenemos a Diego que nos hace la oración, pero en esta noche hemos terminado en el centro espírita más tarde, el día de la reunión mediúnica, y entonces se ve que ha llegado más tarde y bueno, vamos a empezar sin el programa porque se nos va la hora. Elevamos el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, los buenos espíritus, y te pedimos, Señor, esta noche por todos nuestros hermanos que abandonaron en el día de hoy el plano físico para retornar a la patria del Padre, al mundo espiritual. Y te pedimos por todos ellos para que esa transferencia al plano espiritual sea lo más serena posible. Bueno, el origen del bautismo lo podemos encontrar en un tiempo mucho más antiguo, mucho más ancestral del que de cualquiera de las sectas actualmente, de las religiones que utilizan este rito del bautismo. Puede ser encontrado incluso en el pueblo esenio, en Grecia, en Egipto. Utilizaban un baño, bañaban al iniciado, al que pretendía iniciarse en la espiritualidad, pues lo sumergían en agua, un baño que era lo que ellos denominaban baptizare, del latín introducirse en el agua. Esa práctica, aunque más recordada en Roma, venía incluso de los antiguos misterios de Grecia y en Egipto, y como dije, de los esenios. Y con ellos daba lugar los ritos iniciáticos de los adeptos a esos cultos, a esos sistemas de creencia. En el caso del pueblo judío, había sido popularizado por Juan, fue el que más popularizó, Juan el Bautista fue el que más popularizó el rito del bautismo, pero ya había sido admitido desde siempre por los judíos. Y ahí precisamente, ahí en ese hecho, en esa época en que Jesús estaba en Galilea, podemos ver un poco comprender el significado del bautismo, porque para los judíos lo que hacía era la circuncisión, y los cristianos, o sea, los seguidores del Nazareno, porque la palabra cristianismo surgió luego, para distinguirse de los judíos,
utilizaban como señal del cristiano, de los seguidores del Nazareno, de los seguidores de Jesús, el agua, porque el agua no dejaba huella ninguna. ¿Por qué? Porque Jesús nos lo dejó dicho hace 2000 años. A nosotros, a los buenos espíritas, a los buenos cristianos, se nos conoce, al igual que los árboles, por nuestras obras. Por lo tanto, no era necesario hacer ninguna señal para distinguir a los adeptos de Jesús de los judíos, porque se iban a distinguir por sus obras. Juan el Bautista incluso utilizó el bautismo con Jesús. Juan el Bautista bautizó a Jesús como un gesto. Juan el Bautista lo entendía como un gesto de arrepentimiento. Incluso encontramos en Mateo, en el capítulo 3, versículo 10, podéis buscarlo, encontramos lo que decía Juan el Bautista, decía: arrepentíos, haced penitencia, porque ha llegado el reino de los cielos. Yo os bautizo con agua, mas el que ha de venir de mí, después de mí, o sea, Jesús, os bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. Bueno, también tenemos que decir que en ese pasaje en que bautiza a Jesús, pues hay un fenómeno de materialización luminosa seguido de una voz directa, un fenómeno de voz directa que podemos encontrar. Tanto el fenómeno de materialización luminosa lo vamos a encontrar perfectamente explicado y clasificado en el libro de los médiums de Allan Kardec, uno de los libros de la codificación espírita. También el fenómeno de la voz directa lo vamos a encontrar también clasificado en el libro de los médiums. Y son dos fenómenos mediúnicos, uno de materialización luminosa que tiene lugar en el momento que Juan el Bautista en el Jordán bautiza a su primo Jesús. Sabemos que Isabel y María de Nazaret eran primas. Entonces, en ese momento hay un fenómeno de una gran luminosidad y acompañado de una voz directa que dice: este es mi hijo predilecto, en ti he puesto todas mis esperanzas. Ahí Juan queda deslumbrado y entendió que ahí terminaba el formalismo religioso y se daba lugar al inicio de una nueva era para la humanidad. O sea que el bautismo a través del agua empleado por Juan el Bautista, la simbología que tenía era una invitación a la purificación, al arrepentimiento a las personas. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el ritualismo, con el bautizo, por ejemplo, de nuestros hermanos los católicos o de cualquier otra religión, que lo hacen cuando la criatura es menor, es un bebé. ¿De qué se va a arrepentir esa criatura si todavía acaba de reencarnar? Entonces no es la misma cosa, no tiene nada que ver. En ese momento Juan el Bautista, la simbología del bautismo, era una invitación, como digo, a la purificación tanto de actos como de intenciones. Era como un modo de renovarse, de regenerarse. Y ese quedando el hecho del bautismo en una simple simbología. No tiene nada que ver con la visión que tienen los teólogos del bautismo de purificarse a través de ese agua que se le echa. Ese agua está bendita, segundo nos explican nuestros hermanos. Por ejemplo, de la secta católico-apostólica y romana, de la Iglesia católico-romana, ellos creen que ese agua tiene unas propiedades tales que es capaz de purificar a la criatura. Sin embargo, Juan el Bautista no. En Juan el Bautista el bautismo era de intenciones, era
una declaración de intenciones que hacía la persona que se arrepentía de sus pecados, de sus acciones, de sus pensamientos, y a partir de ahí cambiaba la forma de pensar, de hacer, de vivir, y se convertía a partir de ahí en otra nueva persona. Esa era la visión que tenía Juan el Bautista del bautismo. Nada que ver, insistimos, con el bautismo de una criatura que es un bebé y ningún conocimiento tiene. El bautismo le es impuesto. Y nuestros hermanos los católicos creen que toda la propiedad santificadora está en ese agua bendita. Y no, el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, era la criatura ya consciente de su responsabilidad, de que había hecho mal, se arrepentía y entonces se bautizaba en ese acto de echar agua por la cabeza, y era una simbología de que a partir de ahí iba a cambiar, iba a renovarse, iba a regenerarse, iba a hacerse, como se diría, una regeneración de sí mismo. Cuestión que para nada es comparable a la idea que del bautismo tienen hoy algunos de nuestros hermanos. Por lo tanto, vemos que no tienen nada que ver la visión que en su momento tenía Juan el Bautista del bautismo y el propio Jesús con la visión que ahora tienen las distintas sectas. En el espiritismo, sin espírita, no existen rituales. En nuestras reuniones no existen tal o cual práctica o tal o cual ceremonia. No se ve nada de ritualismos, ni de ceremoniales, ni cánticos, ni se utiliza incienso, ni mirra, ni ningún otro humo, sustancia que produzca humos. No hay altares, no hay imágenes, no hay velas, no hay ningún objeto material que pueda atraer al público, no se cantan himnos ni cánticos en lenguas muertas o exóticas, no se realizan danzas ni hay procesiones, no se atiende a ninguna clase de material, de interés material o mundano. No existe pago de oraciones o de cualquier actividad que pueda ejercerse por el prójimo. En el espiritismo tampoco hay talismanes, no hay amuletos, no hay oraciones milagrosas, porque los milagros sabemos que no existen. No hay escapularios o cualquier objeto. Tampoco hay administración de sacramentos. En el espiritismo no hay sacramentos. No se conceden indulgencias a nadie. ¿Quién somos nosotros para conceder indulgencias a nadie? Válgame Dios. Imperfectos como somos, ¿quiénes somos nosotros para conceder indulgencias? Indulgencias los tiene que conceder, en su caso, Dios nuestro Padre. Nosotros, ¿quiénes somos para conceder indulgencias? Tampoco se distribuyen en el espiritismo, tampoco hay entendidos ni ignorantes, ni hay títulos de jerarquía, ¿no? En el espiritismo hay hermanos que tenemos un conocimiento que compartimos con otros que acaban de llegar, del mismo modo que anteriormente, cuando yo, por ejemplo, llegué al espiritismo, pues había otros hermanos a los cuales les estoy profundamente agradecida, que ellos compartieron todo lo que sabían conmigo.
Algunos de ellos son autores de libros espirituales. El primero de ellos fue Allan Kardec, que compartió conmigo todos esos libros, como con toda la humanidad. Luego vinieron Chico, Divaldo, Ivonne Pereira do Amaral, y en fin, tantos y tantos otros hermanos que me ayudaron, así como hermanos del movimiento espírita español a los que yo me dirigí para resolver cualquier duda que tenía en aquel entonces. Pero esos hermanos no tienen un título jerárquico por encima de mí, ni nada por el estilo. Son hermanos que adquirieron el conocimiento antes que yo y lo compartieron, como digo, conmigo. Tampoco en el espiritismo se hacen horóscopos, ni se ejerce la cartomancia, ni la quiromancia, ni ninguna mancia. No existen rituales extravagantes a modo de impresionar al público, ni voces, no se hacen promesas, no vendemos cruces, ni ningún material, porque no existen, no hay identificación. El espiritismo no se identifica con nada material, es espíritu, es la ciencia del espíritu. Entonces, en el espiritismo, como no hay ritos, ni se venden indulgencias a nadie, pues no existe el bautismo. Es un ritual que utilizan otros segmentos religiosos, principalmente, como sabemos, la Iglesia Católica, pero la doctrina espírita no tiene esos rituales. Para los espíritas, el bautismo no tiene significado alguno. Como nos decía, como recordaba Kay Bar Schuster, el fundador de la colonia Nuevo Amanecer, decía que el bautismo de Espíritu Santo y con fuego debe ser el único administrado a nuestros hijos, y en la forma de evangelizarlos a nuestros hijos, el único bautismo que les tenemos que hacer, decía Cairba, es con fuego y de Espíritu Santo, es decir, de evangelización, y compartir con nuestros hijos, inculcarles el Espíritu Santo, es decir, ser unos buenos espíritus. Porque una cosa, como hemos dicho el otro día en el anterior programa de la próxima dimensión, una cosa es un Espíritu Santo, que es como aparecía en la Biblia, y otra cosa es el Espíritu Santo. Ese un por ese él ha hecho con que apareciera toda la cuestión de la Santísima Trinidad, que fue, como sabemos, una invención de ese concilio en el año 325 después de Jesús. Eso fue todo una invención de ese concilio. Y del mismo modo, la cuestión de los sacramentos también es una invención de las distintas sectas religiosas. Jesús no estableció ningún sacramento, y menos el bautismo. El bautismo era, como digo, una declaración de intenciones de un ser que, arrepentido de su proceder, iniciaba un nuevo camino, una nueva andadura en la vida. Por lo tanto, nunca podría ser comparable al bautismo que se aplica ahora a un recién nacido, que acaba de reencarnar. En otras vidas puede haber hecho mucho daño, pero en esta ni se equivocó ni no, porque la acaba de empezar. Entonces, no podemos comparar una cuestión con otra. Para nosotros, el significado, para nosotros, el significado y la finalidad del bautismo es como puede ser administrado el bautismo, entre comillas, en cualquier momento de nuestra vida, desde que nos arrepentamos de una actitud equivocada, de una actitud errada, y empecemos
un nuevo camino bajo la doctrina espírita o bajo la doctrina de Jesús, y ese momento será el momento de nuestro bautismo, sin que tengamos que hacerlo con agua, sino una declaración de voluntades de dejar a un lado una actitud errada, mala, a la luz de la ley de Dios y de la doctrina de Jesús y de la doctrina de los Espíritus, e iniciar otra nueva andadura en aquello que hemos hecho mal. Ese es el verdadero sentido del bautismo que tenía Juan el Bautista y Jesús, y también los apóstoles. Pero no es una cuestión meramente ritualista, sino todo lo contrario. Actualmente el bautismo es un rito. El niño no es consciente del bautismo. En el espiritismo, el único bautismo que tienen que hacer los padres a los hijos es conducirlos, evangelizarlos y conducirlos hacia Dios. Ese es el deber ineludible que tenemos todos los padres y del que se nos pedirá cuentas cuando lleguemos al más allá. Ese es el único bautismo que tenemos que hacer con nuestros hijos. De nada sirve echarles agua por la cabeza y nada más. Eso no conduce a nada. En este mundo no hay agua bendita. No sabemos si en un mundo de regeneración habrá agua bendita, pero en este mundo, ¿cómo va a haber agua bendita? Aquí venimos espíritus muy errados para determinar cambiar a través de la evangelización, pero no de ningún rito. Por lo tanto, como vemos, la idea de bautismo que tiene el espiritismo y la idea que tiene de bautismo principalmente la Iglesia Católica no es ni cercana ni parecida. Nosotros no tenemos nada, el espiritismo no tiene nada en contra de la toma de conciencia de los seres humanos, de su arrepentimiento y de regenerarse y comenzar nuevas andaduras. Ese es el verdadero, el único bautismo al que se refería Juan el Bautista. Tenemos que recordar que en el Evangelio de Mateo, creo que era hacia el capítulo 3, hablaba Juan el Bautista y decía: arrepentíos. Ahí está el verdadero sentido que se le atribuía en aquella época a la cuestión del bautismo. No queremos tampoco que penséis que en este momento este programa anatematiza a ninguna religión, ni mucho menos a la religión católica. Simplemente he querido hacer este programa porque alguien nos dirigió una pregunta sobre qué pensábamos nosotros del bautismo, si tenía alguna validez el bautismo anterior. Bueno, yo me quisiera referir, después de haber hablado de lo que es el bautismo, de cómo entendía el bautismo Juan el Bautista, de cómo lo entendía el bautismo Jesús, de cómo lo entendía la Iglesia Católica, de cómo lo entendemos los espíritas, yo quisiera decir una cosa a esta hermana que nos hace esta pregunta. Dios mira solamente la intención de las personas. Todas aquellas personas que bautizan a sus hijos, aunque sea bajo el rito católico, de corazón, creyendo que están haciendo un bien, que no es por aparentar, que no es una hipocresía en definitiva, Dios tiene en cuenta a estas personas su sinceridad y su pureza de intenciones, aunque estén erradas. Sin embargo, Dios
no puede agradecer la acción a hipócritas. Nos venimos a referir a aquellos otros hermanos que se toman el bautismo a la ligera y que bautizan a sus hijos, aunque sea bajo el rito católico, nada más que por bautizar, como, como si fuera la fiesta del pueblo, ¿no? Vamos a hacer el bautizo como si fuese cualquier otro convite. Eso Dios no lo puede aceptar porque Dios no acepta las hipocresías. Pero, insisto, mi querida hermana, si hay personas que bautizan a sus hijos con la intención de que entren a formar parte de la comunidad cristiana y luego, durante toda su vida, se preocupan de evangelizar a sus hijos y de que sean buenos cristianos, Dios lo agradece, porque Dios mide la pureza de nuestras intenciones. Por eso que desde ese punto de vista, Dios agradece nuestros mínimos gestos, aunque errados, los agradece siempre que estemos, eh, que hagamos ese algo de todo corazón y creyendo que obramos muy bien. Pues nada más, queridos hermanos, por esta noche, nada más desearos un buen fin de semana, como siempre, una semana llena de aprendizajes, de alegrías y invitaros a que el próximo sábado también nos acompañéis como lo hacéis en este día. Nada más pedirle a nuestro querido hermano Diego, que ya que hoy no llegó en tiempo para hacernos la oración, ahora le pedimos, Diego, que cierres el programa de la próxima dimensión con esas hermosísimas oraciones con las que nos haces reflexionar cada fin de semana. Te paso el micrófono, ¿vale? Ahora, ¿me oyes? Ahora sí, ¿no? Bueno, eso de maravillosas oraciones es que tú me aprecias a mí más de lo que debieras, seguramente. Bueno, voy a hacer una oración. Amado Jesús, viniste a nosotros y nos dejaste con tu ejemplo el camino claro a recorrer.
sabemos que estará lleno de piedras grandes, pequeñas, y sabemos también, amado Maestro, que solo a través de la puesta en práctica de tus enseñanzas seremos capaces de ir apartándolas del camino poquito a poco. Y de esta forma, Señor, llegar a dar cumplimiento a tus mandamientos, fundamentalmente a aquel que nos llama a amar a nuestros hermanos, a amar al prójimo como a nosotros mismos. Pedimos tu ayuda para que no nos falte la fortaleza y para que nuestro compromiso sea suficientemente firme para dar cumplimiento a todo él. Te damos las gracias por ello, que así sea.